Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Joaquín, hola Antonella, ¿qué tal? Hola Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Marianita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Cabrera, ¿qué tal? Profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahorita comenzamos. Bueno, Joaquín, infórmame, ¿qué has escuchado de las noticias que te ha llamado la atención? Pues que el 31 de octubre se debatirá para ver si se acepta discutir la nueva moción de vacancia contra el presidente. Ah, que el favorito ahorita en las elecciones, o sea, el que está liderando es Forsyth, el exalcalde de La Victoria. Sí, de verdad te creo. Vaya, Sí, eso sí es una sorpresa. yo personalmente voy más al que es un economista. Por ser He escuchado ahí un presidente, profe. poquito sobre su hoja de vida y me interesa Hernando de bastante. Soto, muy buena Sí. trayectoria he tenido. Bueno, nuevos audios, sobre los ministros no mucho, más que nada lo de las playas que se habilitarán en los días de semana, o sea, de lunes a jueves, o de lunes a viernes, y sobre la selección, sobre un nuevo jugador que está sacando trámites para venirse. ¿Quién, el italiano? Sí, el italiano. Sí, ya es hora. Se necesita refuerzos ahí. Y pues creo que nada más. Hola, Lian. El lunes, si no me equivoco, la fiscal de la Nación También, dijo que no se le perdóneme podía si me investigar a demoro, Vizcarra por el estoy equipo teniendo Lavallato. problemas. No estoy bien seguro de qué equipo, pero dijo que no se le podía investigar a ese equipo. Pero hay otro equipo que sí lo va a investigar. O sea, al parecer no hay trabas para investigar actualmente al presidente. Sí, pues parece que hay algo ahí, Dejando que ¿no? se- Disculpa, Lian, ¿me Sí, estás sí. diciendo algo? Profe, mi internet está malísimo, no voy a... quizás me desconecte, quizás no. Está titireando entre el rojo y el azul, así que no sé. Ya me desconecté en la clase de matemáticas. Ya, tranquilo, tranquilo más. Vamos a ver hasta dónde aguanta, pues, ¿no? Sí, me han dicho que hay problemas con la conexión. ¿Ya? Buenas tardes a los que recién veo. Hola, Alessandra. Hola, Geraldine, ¿cómo estás? Hola, Samara. Muy bien. Buenas Hola, tardes. Muriel. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Buenas tardes, profe. Hola, Hola, profesor. Garay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora ya te veo completa. Antes ¿por qué pasó? ¿A qué se debe tu cambio? ¿Te llama la atención o tú misma has tomado conciencia de las cosas? A ver, cuéntame. No, ya he cambiado, profe. Ya Ah, no ya has quiero que me cambiado. llame la atención. Ah, ya, está bien, ¿no? Te creí. Profe, Hola, Camila, ¿cómo estás? profesor. Dime. Dos noticias que no son del Perú, relación a Estados Unidos. Que al parecer en encuestas Ujú. está ganando, pero puede pasar como pasó en las anteriores elecciones que Trump ganó por los estados. Sí, el otro candidato está liderando las encuestas, pero eso no garantiza nada en los Estados Unidos, en realidad, ¿no? Más que nada por el Ya, sistema de voto que tienen ellos, porque se gana por estados y no por votos en sí. sí, pero ¿Cómo funciona esto? depende de la cantidad de estados que admiten, ¿no? No tanto por la cantidad de personas. Por ejemplo, en un estado puede haber muchísima gente, pero si es que eh, hay 3 estados que apoyan al otro candidato, no importa que en uno de ellos haya más personas o no, sino es por la cantidad de estados. Interesante el sistema de votación, tienen el sistema federal. Dime, Lian, ¿me ibas a decir algo? Profesor, ¿qué cree que pase si gana cualquier ¿Qué anda personas que quién? están rompiendo, haciendo ruidos, son, son votadores de Biden? Bueno, no creo que haya mucha diferencia entre uno y otro candidato, en realidad. Me imagino de que para que hayan llegado, en Estados Unidos, para que hayan llegado pues a ser 2 candidatos solamente,
en realidad, pues, sea uno o sea el otro, la verdad no creo que haya mucha diferencia entre uno y otro candidato. Ellos van a seguir con la política que tienen, que es una política, pues, de intervención internacional, de empoderamiento de su propio país a costa de otras naciones. Eso dudo que cambie, en realidad, no que se vuelvan buena gente de la noche a la mañana. Lo mismo que va a pasar en Perú, o ni bien entre un candidato o bien entre otro, pues igual va a tener que alinearse pues a los requisitos que piden las compañías extranjeras, que piden pues la política mundial. Ya no estamos en esa época en la cual pues entra un presidente salvador del Perú, eso no va a pasar, ¿no? Lo que sí es importante y lo que podrían hacer estos señores es mejorar pues las inversiones en educación, mejorar las inversiones en salud para tener pues poblaciones más cultas, poblaciones más capacitadas. Ahí vendría el verdadero cambio en realidad de las cosas. Muy bien, ahora sí, empezamos con nuestras actividades. Vamos a pedirle al Señor, siempre es importante agradecer por todas las bendiciones que recibimos. Por favor, dejen celulares, dejen cualquier cosa que los pueda distraer y vamos a dedicarle un momento al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te quiero dar gracias, Señor, por todos los alimentos y las bendiciones que recibimos diariamente. Te pedimos siempre por nuestras familias, Señor. Cuídalas mucho, protégelas. También te pedimos por todas esas familias que han perdido a sus seres queridos. Te pedimos fortaleza para esos hogares. Compadécete de ellos, Señor. Dales las cosas, la fuerza necesaria para seguir adelante en estas épocas difíciles que nos ha tocado vivir. Te pedimos por todos ellos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces vamos a lo nuestro. Les he dejado la ficha de actividades, la voy a poner ahí en la pantalla. Y la ficha de actividades empieza con una especie de jueguito. Este es para, por favor, puede entrar a esa dirección, la voy a mandar también por el chat para todos. Bien, cuando llega al 100%, toma una captura de pantalla y la agrega ahí en su, ¿cómo se llama? En su ficha, la agrega en su ficha. Si alguno ya lo terminó y llegó al 100%, me dice, yo lo hice, profesor, y puede compartirlo para que todos lo veamos. Empiece primero con esa actividad como para calentar motores. ¿Sí? Mientras que está haciendo, cuando se equivoca, lo va a regresar nuevamente al punto de inicio, creo. Hoy vamos a hablar de los trabajos en el Perú, de los sectores económicos del Perú. Creo que ya en otra oportunidad conversamos, ahora vamos a enfocarnos un poquito más en eso. ¿Cuáles son los sectores económicos que nuestro país tiene tal vez más desarrollados? ¿Cuáles son los problemas que ha habido, sobre todo en este año? A principios de año, cuando estábamos en enero y tal vez la quincena de febrero, pues habían proyecciones muy alentadoras con relación a este año para el Perú. Pues se creía que iba a subir por lo menos un 3 o 4% la cantidad de trabajos formales en nuestro país, que iba a mejorar pues, algunos aspectos también de la vida pública, ¿no? Había muchas esperanzas de inversiones, pero pues todo se vino abajo. Entonces ahora hay que recoger pues lo que ha quedado y tratar de salir adelante, ¿no? Ahora viene una nueva temporada, viene la temporada de verano. Estoy tomando agua porque estoy un poquito mal de mi garganta, que me pica. Entonces, ya viene la temporada de verano y hay que mirar con buenos ojos esa nueva temporada. A ver, por ahí me dicen, dime Fernanda, Xiomara. No, que ya terminé de hacer el EducaPlay. Muy bien, ¿pudo llegar a todos sin problemas? Sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ponerlo acá en la pantalla para que todos lo podamos revisar rapidito.
Ya terminé, pues la mayoría ya está terminando, ¿no? Perfecto. A ver, vamos a hacerlo. Bien, acá hay que unir, creo, ¿no? Tenemos un tiempo, tenemos un pequeño tiempo para poder unir. Entonces, empezamos, ¿no? Agricultura, pues obviamente irá con este de acá, con este sector que se encuentra por acá. Ahí está. El que va debajo de agricultura, ¿cuál será? Minería. Muy bien, por ahí lo tiro a minería. El que sigue, Compras. muy bien, compras, ahí está. Este de acá, Indecopy. Entidad. A ver, entidad, ya, perfecto. Sigo, este de acá, Pesca. pesca, perfecto, ¿no? Luego tenemos este señor que está ahí sentado en su silla. Trabajo remoto. Ujú. Y finalmente, no, tenemos el pollito, Empresa. muy bien, empresa privada, ¿no? Y esta bolsita que todos queremos es el dinero, ¿no? Muy bien, estos sectores económicos son los que tenemos en nuestro país: agricultura, tenemos compras, comercio, tenemos empresas públicas y privadas. Otro sector que ha crecido muchísimo es el sector del trabajo remoto. Esto del trabajo remoto ya existía en nuestro país, pero por razones que todos ya sabemos, ese es uno de los sectores que ha crecido muchísimo, ¿no? Y ahora hay nuevas perspectivas, han abierto mercados para el trabajo remoto en casi todas las áreas que existen. Muy bien, buenas tardes, profesor, ¿cómo están? Bien, pesca, pues uno de los sectores importantes también que existen en nuestro país. Minería, el sector más importante de todos, pero con mayores problemas también. Y las entidades peruanas o el sector servicios, que también en nuestro país, todos estos lugares, todas estas entidades son generadores de trabajo. Ellos generan trabajo, ellos ponen a disposición de todos los peruanos que quieren trabajar cargos para que ellos puedan cubrirlos en las diferentes cosas. Dime, Villalobos. Profe, acaba de mencionar que la minería es una de las grandes entidades respecto a la economía del país, ¿cierto? Pero le pregunto por qué fue tan criticado cuando Cateriano, ex ministro Cateriano, fue al Congreso y dijo que la economía era uno de los pilares, no, perdón, que la minería era uno de los pilares en nuestra economía y el Congreso dijo que eso no era cierto y lo criticó tanto. Lo que pasa es que la economía, la minería, creo que en otra oportunidad hablamos también de minería. La minería es definitivamente de lejos la actividad más importante del Perú. Y eso viene desde la época del virreinato. Antiguamente, cuando existía Tahuantinsuyo, todos nos acordamos, pues los incas dirigían todas sus actividades hacia la agricultura. La principal actividad, pues en la época del Tahuantinsuyo, pues era la agricultura, la producción de alimentos. ¿Para que pues no faltara comida en las diferentes zonas del país? El control de los alimentos era una forma como los incas controlaban también a las personas. Cuando llegan los españoles, pues ellos no buscaron pues esto, ellos buscaron el mineral. En esa época Europa pasaba por otra etapa, la etapa de acumulación de minerales, y el oro y la plata pues eran los más buscados, y entre otros minerales también. Esa tradición de buscar minerales en el Perú se tiró abajo el sistema agrario. Entonces, nuestro sistema agrario, la verdad, es uno de los más pobres del continente, hay que ser sinceros. Tenemos la imagen del antiguo Tahuantinsuyo, de que nuestro país es productor de todo, y todo lo hace bien, papa en abundancia, pero eso no es tan del todo correcto. El sector agrónomo, agropecuario, pues tiene bastantes deficiencias, muchos problemas, muy pocas inversiones, y parece que el Estado no quiere darle ese empujón que históricamente nuestra patria siempre ha tenido. Siempre la preocupación es por la minería. La minería da grandes cantidades monetarias al Perú. El Perú lo que hace es
crear concesiones, es decir, llama a otras empresas del extranjero, y estas empresas lo que hacen es comprar un lote de terreno o alquilar un lote de terreno donde ellos explotan el mineral, y por hacer esta actividad le pagan al Perú pues una serie de impuestos, de canon, el canon minero, a las poblaciones, a la población que está, también se le da un dinero. Entonces esto maneja muchísimas inversiones. ¿Por qué son criticados los ministros cuando hablan de minería? Porque lamentablemente pues el Ministerio de Economía y la presidencia en general muestra muy poca preocupación por las poblaciones que son afectadas por la actividad minera. Casi todo lo recaudado termina en los bancos o en las cuentas del Estado, y no es distribuido adecuadamente hacia sus poblaciones, dejando pues lugares contaminados, dejando lugares pues en muy mal estado por esta actividad minera. Entonces, en vez de promover una actividad productiva, finalmente el Estado termina promoviendo una actividad destructiva, que es la minería. Entonces, una minería responsable en el Perú todavía está muy lejos de ser cierto. Y es por eso que casi cualquier persona que vea al Congreso hablar de minería, le van a siempre decir lo mismo. No tiene preocupación por la vida de las especies y por la tranquilidad de las comunidades. Siempre le van a machacar eso a todos los gobiernos en realidad, sea quien sea, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver nuestras preguntas del día de hoy. ¿Cuál es la principal actividad económica del Perú y cuáles son sus principales puntos de operación? Bueno, ya lo adelanté, es la minería. La minería es la principal actividad económica del Perú. Voy a compartirlo en una presentación. Esta presentación creo que también se las he puesto en el aula virtual. Por favor, descárguenla para que usted también pueda verla con mucho más paciencia. Tiene bastantes diapositivas. Hay de todo un poco. Muy bien, sectores económicos en el Perú. Ya sé que está un poco chiquito, ¿no? Vamos a hacer el esfuerzo a lo mejor de revisar algunas cosas. Bien, el primer sector es el sector extractivo y productivo. Ahí tenemos a la minería, por ejemplo. En nuestro país hay diferentes tipos de minería: pequeña minería, gran minería y mediana minería, metálica y no metálica. No se ve muy bien, así que mejor voy a poner las diapositivas. Está muy chiquitito esto. Bien, históricamente hablando, nuestro país tiene una tradición muy grande en actividades de tipo extractivo, es decir, extraemos del suelo, pues se extraen los minerales, se usa la madera, se produce plantas, se cría animales y se extrae también peces del mar, ¿no? Y finalmente las actividades de nuestro país, las más importantes por lo menos, son las actividades extractivas. Hay bastante trabajo en este rubro de actividades. A veces, por vivir en la ciudad, la mayoría de los estudiantes siempre optan por carreras que tienen que ver con la vida citadina, con la vida en la ciudad, cuando en realidad pues existe una gran variedad de actividades que pueden realizar en otras partes que no sea la ciudad, que están relacionadas a este tipo de actividades. Las ingenierías pesqueras, las ingenierías ambientales, o también lo relacionado a plantas y animales. Bien, sector primario. La semana pasada estuvimos revisando los sectores. En nuestro país el más desarrollado es la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería, la industria en el sector secundario, y en el sector terciario tenemos el transporte, el comercio, las comunicaciones y el turismo, que también es importante sector en nuestro país. Un sector muy golpeado, por cierto, por todas las restricciones que ha habido. Muy bien, en agricultura tenemos pues definitivamente el trabajo en el campo. Esta es la imagen que yo tengo cuando pienso en agricultura, mas no es el único tipo de agricultura que se hace este tipo. También hay otra agricultura que se practica en la costa. A veces cuando uno piensa en agricultura, uno piensa finalmente en esto, ¿no? A mí también me pasa lo mismo.
porque uno piensa agricultura, uno piensa en el campesino que está en el campo. Esta agricultura que hace el campesino o que hacen los campesinos es de poca productividad. Es una agricultura que lamentablemente pues, no ha recibido apoyo. Todo no, es una agricultura que no recibe apoyo por parte del Estado y termina siendo prácticamente como lo hacían los antiguos peruanos, de una forma artesanal. Es poco productiva y tiene muchos problemas porque depende de las condiciones climáticas. Por otro lado, la agricultura que se hace en la costa, esa es la agricultura de la costa, está buscando tecnificarse muchísimo. Inversión de grandes capitales para construir estos complejos agrónomos a gran escala. Muy bien, en la zona andina ya hemos mencionado, tenemos acá pues la agricultura tradicional. Productos importantes en la agricultura, hay muchísimos en realidad, podríamos mencionar muchos. Entre los más importantes tenemos a la quinoa, que ha sido pues uno de los productos que ha tenido la mayor cantidad de subida en exportaciones en los últimos años. Muy importante producto la quinoa. Acá tenemos los principales productores de quinoa en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, el Departamento de la Libertad, Ancash, Arequipa, Moquegua, Cajamarca y Amazonas. Luego también tenemos en la región amazónica, gran producción también en lo que es frutas, producción de café, cacao, coca, árboles frutales, en la selva de nuestro Perú. Ganadería. En nuestro país existen ciertas condiciones que condicionan la ganadería en nuestro país. En la costa es la zona más productiva, hablando de forma precisa, en los valles de la costa. Bien, algunas razas de ganado. Y en la selva tenemos los animales típicos de la sierra. Bien. Minería. La actividad minera es una actividad que ya todos ya la hemos localizado, pues esa es una zona minera, como verás, pues es una zona que está muy golpeada, por el paisaje ha sido alterado de forma pues total. Esto se practica en diferentes zonas del Perú. Muchas compañías internacionales que tienen capitales en nuestro país. Los países que trabajan en coordinación con las autoridades del Perú son principalmente China, tenemos empresas norteamericanas, empresas canadienses, inglesas, y también tenemos empresas australianas, que son las que dedican a hacer actividad minera en nuestro país. Algunos grupos empresariales importantes en nuestro país, bueno, vemos en realidad bastantes, ¿no? Algunos tal vez un poquito más conocidos, otros la verdad bastante, ¿no? Primera vez probablemente que los veamos. Todos estos producen una gran cantidad de trabajos, hay muchísima gente que trabaja en minería y es muy rentable, te digo con sinceridad. Yo tengo la experiencia de tener un par de amigos que trabajan en minera. No es que hagan un trabajo pues dirigido a sacar o utilizar alguna máquina, sino trabajo de oficina en una minera, y pues ganan bastante bien, ¿eh? La paga es bastante atractiva por trabajar en minería, en mineras.
Bien, principales minerales que se extraen en nuestro país, con relación a la pregunta 2, sobre la principal actividad del Perú, que es el cobre, tenemos oro, zinc, plata, plomo, estaño, hierro, entre otros minerales que también pues ocupan gran importancia, no solamente en el mundo, sino en Latinoamérica. Como verás, nuestro país es primero en Latinoamérica en muchos de estos minerales, en extracción de minerales. Que sea primero o segundo puesto no es tan importante, lo importante es ver que estamos pues en el ranking, entre los que extraen más minerales. Muy bien, acá tenemos oro, cobre. Las inversiones cada vez son mayores, ni bien pasa el tiempo, vemos cada vez una mayor cantidad de extracción de zonas mineras que se utilizan en nuestro país. Zinc, de igual manera. Bien. Entonces, eso creo que cubre la pregunta número 2 sobre la principal actividad de nuestro país. Ahora, con relación a la pregunta número 3, ese desde acá es la elaboración de un informe. A ver, como les dije, estuve revisando los datos económicos de nuestro país y pues son datos que cambian bastante. Las proyecciones de trabajo en nuestro país eran algunas a principios de año, pero ahora que ha pasado todo lo que pasó, y que sigue pasando, por cierto, pues han cambiado muchísimo las condiciones laborales en nuestro país. Si yo veo un informe o veo probablemente un artículo o un video pues que tenga que ver antes de la pandemia con relación a cuestiones económicas, pues va a ser totalmente distinto pues a la realidad que es ahora. Entonces, hay que identificar justamente pues estas zonas que han sido afectadas económicamente hablando en nuestro país, y para eso pues he encontrado un pequeño video que está bastante bien construido, donde hay bastantes datos importantes. Tiene que elaborar un informe de cuál es el estado de la actividad económica en nuestro país. Ya sabemos que todos han bajado, entonces eso ya está por demás decirle. Educación ha bajado en un porcentaje, minería ha bajado, todas han bajado. Tal vez algunas por ahí han crecido, como el comercio por Internet. El comercio por Internet en nuestro país ha crecido al 500%. Imagínate, es bastante. Si es que alguno pues, se dedicaba a esto, pues le ha ido bastante bien. O las personas que se dedicaban a hacer trabajo remoto o se dedicaban a actividades relacionadas a la informática, también les ha ido bastante bien. Entonces, ya sé que son algunos sectores muy localizados a los que pues han tenido mayor trabajo, pero la gran mayoría pues ha tenido que sufrir pues durísimo, pues y vamos a seguir sufriendo en el transcurso no solamente de este año, sino del próximo también, porque parece que no va a mejorar muy rápidamente las condiciones. Entonces, vamos a ver nuestro video para hacer nuestro informe. Ok, Muriel, ya te leí tu mensaje. Voy a tratar de, ni bien termine la clase, poder subirla para que puedas tú revisar alguna de estas cosas. Muy bien, vamos a pasar a ver nuestro video y comentarlo algunas partes para elaborar nuestro informe de trabajo que vamos a hacer sobre la situación del trabajo en pleno 2020, que ha cambiado totalmente, como les dije, en el transcurso de este año. Voy a ponerlo un ratito y también vamos a comentar. ¿Qué tal, mis queridos inductivos? Acá en Inductivo Ñex vamos a analizar el desempleo en el Perú por causa del COVID-19. La semana pasada leí un artículo publicado por Conexión Exam, el cual habla sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en el empleo, generando mayor desempleo aún. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Según este artículo,
hace un análisis a través de los sectores económicos, ¿no? Finalmente la economía en el Perú se divide por sectores, por macrosectores y por microsectores. Y acá habla de los microsectores. Por ejemplo, el sector agricultura, pesca y minería, que por ejemplo ocupa al 25.9% de la PEA. La PEA es la población económicamente activa, es decir, son todas las personas en edad de trabajar. Tendría una caída en el empleo más o menos del 10%. En el sector comercio, la caída del empleo representaría el 20%. En el sector manufactura, la caída del empleo sería equivalente al 15%. En el sector transporte y comunicaciones, 18%. Hoteles y restaurantes, 60%. Construcción, 30%. Educación, 20%. Otros servicios como electricidad, gas y agua, intermediación financiera, salud y otros, el empleo caería en un 20%. ¿Qué significa todo esto? Según el INEI, en el Perú existen 32 millones de peruanos más o menos, de los cuales el 59.5% de la población es PEA. Esto significa que durante la cuarentena más de 4 millones de personas han perdido sus empleos. La PEA equivale a más de 19 millones de personas. Personas más, personas menos. El problema es que 4 millones de ellas, de un momento a otro, se quedaron sin empleo, se quedaron sin ingresos. Finalmente el artículo nos da esta información que es muy desesperanzadora, diría yo. De lo que no habla es de la tasa de informalidad, de los empleos existentes, ni tampoco, por lo tanto, de su empleo, mucho menos de cómo revertir tan ignominiosa situación. Finalmente el costo social por combatir la pandemia fue altísimo. Sin embargo, el meollo del asunto radica en que estos 4 millones de peruanos, ahora desempleados, tendrían que autoemplearse para sobrevivir, o como se conoce por mi barrio, emprender un negocio. Finalmente, chamba hay, como subempleo, con salarios por debajo del mínimo vital, es decir, menores a 950 soles mes, pero la cuestión de fondo sería, ¿por qué no hay empleo digno en nuestro Perú? Ese es el meollo del asunto. Ahora empieza lo chido, como diríamos. Nuestro país no ingresó, o ingresó muy tarde, a las dinámicas capitalistas que se desarrollaron en el hemisferio norte, hace poco más de 250 años. Para entenderlo mejor, el Perú no creó una economía industrial competitiva, no se industrializó. Mientras que, por los años más o menos 1970, en el mundo se había iniciado un desarrollo económico de tipo postindustrial. Es decir, que de las grandes empresas industriales con maquinaria enorme, se pasó a miles de pequeñas empresas competitivas en red. Estas empresas articuladas en red es lo que ahora conocemos como la especialización flexible. Es más, lo vemos mucho a cada rato, ¿no? Google es un ejemplo, ¿no? Morningstar, la misma Apple. En un país se diseña el equipo, el prototipo, en otro país los software, en otro país propiamente dicho se ensambla y así se distribuye. Son empresas articuladas de alta tecnología con especialización flexible, ¿no? Inclusive lo vemos en las películas. Bueno, la cuestión es que mientras en el mundo avanzado se organizó esta situación, en nuestro país teníamos una economía rezagada tardía, semifeudal. Imagínense, cuya industria incipiente está ubicada en Lima, en la costa del país. Es por eso que dicen que el Perú es Lima. Esa es la razón. Es decir, que todo el proceso capitalista era promovido esencialmente por capitales extranjeros y por el Estado militar en ese tiempo. Sigamos recordando, ahora, a partir de los 90, el gobierno de ese entonces adoptó el modelo económico de libre mercado. Ya sabemos quién gobernó en ese tiempo. Está de más decirlo. Durante los 90 se inicia un proceso de privatización de las empresas estatales. Una de ellas fue la Telefónica. Pongamos solamente ese ejemplo nomás, para no expandirnos. Tal situación empezó a develar que nosotros como país ingresamos a una economía global de libre circulación de capitales extranjeros. Nos dedicamos a comprar y vender commodities. Privatización, expropiación y libre circulación de mercancías. De una economía feudal
a una economía global financiera. No pasamos por una economía ni por un país que debió hacer procesos de industrialización. Finalmente, ¿cuál es el punto con todo esto? No se desarrolló una economía nacional, no hubo capitalismo nacional, porque no ingresó tecnología, no ingresó ciencia, no ingresaron experiencias internacionales en gestión, saber y procesos industriales, cadena de suministro, transformación, ni nada por el estilo. Lo único que tenemos es una economía finalmente especulativa, de forma masiva. Así, el país de un momento a otro, en un salto de tiempo muy pequeño, pasó de la semifeudalidad al capitalismo global. Muy bien, esto es muy importante que nosotros debemos de llegar a entender. Nuestro país pasó de un modelo de celular antiguo, vamos a decir un ladrillo, así que a lo mejor has visto en tu casa, a un smartphone. Así. No hubo el tránsito del poco a poco, de vamos a crecer poco a poco, no. Es como si tú hubieras estado en sexto de primaria y de una patada te hubieran lanzado a cuarto de secundaria. O sea, no hubieras pasado por ese cambio, por esa formación. Nuestro país depende de capitales extranjeros. Si otros países comienzan a temblar, o tienen problemas en sus economías, nuestro país también tiene esos problemas, a pesar de que nosotros no tengamos problemas de economía. Pero como dependemos de otro tipo de capitales, es por eso que se acrecenta, se vuelve cada vez más fuerte los problemas de empleo y de promoción del empleo en nuestro país. ¿Cómo ha hecho el peruano para tratar de salir adelante? Subempleo. Empleos no formales. El subempleo en nuestro país ha crecido de una manera gigantesca. El famoso emprendedor peruano ha hecho de que pueda disimular un poco esta situación en nuestro país, promoviendo su propia forma de trabajo, que no tiene nada de malo, pero tampoco no es lo ideal, porque finalmente, pues, cuando hay problemas de salud y sin seguro, y sin un respaldo económico, pues esto puede finalmente ser peligroso para toda la economía en general. Entonces, el problema del empleo y de los sectores económicos de nuestro país es un problema que viene desde pues, épocas muy pasadas y que ahora finalmente se ha desnudado. 4 millones de peruanos sin trabajo, ¿qué se iba a quedar? ¿Sin comer? No. Entonces regresaron a lo que siempre han hecho en nuestro país, subempleo. Prácticamente el subempleo o el empleo no formal es la principal forma de trabajo en nuestro país. Y eso no puede ser medido por nada. ¿Cómo podemos contar a todos los ambulantes que existen o a todas las personas que venden? Es imposible, ¿no? Hay muchas personas que tienen empleos formales y se dedican también, aparte, a empleos que no formales. Ellos también están en esto. Bien, por favor, quiero que miren nuevamente con paciencia y buen humor, que rescate algunos datos importantes del video, que son bastante reveladores y están bien pausados, para que usted haga un pequeño informecito de esta actividad económica en nuestro país. Bien, lo dejo por el día de hoy. Gracias por la atención y nos vemos el jueves. Chao.